Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 19 de marzo del 2025, miércoles de la segunda semana de Cuaresma, solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4, 5, 12 al 14 y 16. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 88, versículos del 2 al 5, 27 y 29. Respondemos: su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi siervo, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, no violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 13, 16 al 18 y 22. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. De esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos, y llama a la existencia
a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que viven en tu casa siempre, Señor, te alabarán. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 16, del 18 al 21 y 24. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es miércoles 19 de marzo del 2025. Estamos a miércoles de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Y hoy celebramos la solemnidad de San José. San José, el hombre justo, el hombre que Dios encontró que era justo en la tierra y que Él eligió para que sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura que está tomada del segundo libro de Samuel. Dice que el Señor le habló al profeta Natán y le dijo. ¿Qué será que le dijo el Señor al profeta Natán? Vamos a ver qué le dijo. Le dijo: ve y dile a mi siervo David. Le mandó un mensaje para el siervo David. Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. Ajá, ¿cuál es el mensaje que le mandó a decir? Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. El Señor le mandó a decir por medio del profeta Natán a David de que cuando él ya se reúna con sus padres, cuando ya él muera, el Señor engrandecerá a su hijo, a Salomón, sangre de su sangre, y le va a dar el reino. Dice que ese hijo le construirá una casa y yo lo consolidaré su trono para siempre.
David tenía varios hijos, pero uno de ellos fue Salomón, que nació de parte de Betsabé, la que era esposa de Urías, que David había mandado a pelear a la guerra y le había puesto enfrente para que ahí muriera y él quedar con su esposa, con Betsabé, porque la había embarazado, pero ese hijo murió. Este otro era el segundo que tuvo con ella, ya cuando ya no existía el esposo de Betsabé, que se llamaba Urías. Entonces este segundo hijo se llamaba Salomón, y Dios le manda a decir por medio del profeta Natán a David de que iba a consolidar su alianza con su hijo David, con su hijo Salomón. Y Salomón le construyó el templo a Dios, porque David no podía construirle un templo, porque había derramado demasiada sangre. Entonces Salomón le construyó el templo al Señor. Salomón también fue el hombre más sabio de la tierra, que le pidió sabiduría a Dios. Y por eso Dios le dio sabiduría y también le dio poder, le dio riqueza. Entonces dice que Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Así es, los israelitas le tenían mucho amor y mucho respeto al templo de Jerusalén, porque era el templo que construyó Salomón. ¿Por qué la lectura ahora habla, la primera lectura con el Evangelio habla de esto? Porque de ese linaje de David viene José, donde nació Jesús, el esposo de la Virgen María. El Salmo, que es el Salmo 88, nos dice que su descendencia perdurará eternamente, como dice la primera lectura. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido, con David, ¿verdad? Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, no violaré el juramento que le hice. La segunda lectura está tomada de la carta a los romanos, del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 4. Y dice que la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, la tierra prometida, no dependía de la observancia de la ley, dice, sino de la justificación obtenida mediante la fe. Por medio de la fe de Abraham. Abraham tuvo fe y Dios lo hizo padre de todos. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe en Abraham, la fe de Abraham.
Entonces dice la Escritura, te he constituido padre de todos los pueblos, a Abraham. Así pues dice que Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios de quien creyó y que da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos, a la existencia, a las cosas que todavía no existen. Él dice que esperando contra toda esperanza, creyó. Abraham creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia, le dijo Dios, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, que no se pueden contar. Dichosos son los que viven en tu casa, siempre, Señor, te alabarán. El evangelio que está tomado de San Mateo, en el capítulo 1, primer capítulo, versículos 16 en adelante, dice que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Este Jacob que sale aquí, no se confundan, no es Jacob el de las 12 tribus de Israel. No es ese Jacob el que tuvo 12 hijos. Este Jacob era otro Jacob. Habían pasado 42 generaciones para que naciera Cristo. Y este Jacob era él, padre de José. Era como quien dice la 41 generación. Ya José venía siendo la 42. Dice que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y entonces nos dice que Cristo vino al mundo de la siguiente manera, y ya sabemos de que por obra del Espíritu Santo, pero que eso sucedió antes de que José estuviera desposado con la Virgen María. Antes que estuvieran juntos, estaban como quien dice, en noviazgo, pero no estaban juntos, por eso desposada. Y antes de que vivieran juntos, por eso allí dice, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Y claro, ya sabemos la historia de que a José no le pareció bien que le hayan quitado su novia. Pero él no sabía de que Dios se la había quitado. Me imagino que se enojó con Dios. Es como cuando un novio, un muchacho tiene una novia y está muy apasionado por ella. Pero resulta de que ella sí lo quiere también, pero el amor hacia Dios es más grande que el amor para él. Entonces ella decide irse a consagrarse para Dios, irse al convento, irse de monjita. Claro que este novio se va a poner enojado con Dios. Le quitó su novia. Pues José no entendió en ese momento. Y cuando Dios le manda un ángel en sueños, prácticamente José soñó y creyó lo que había soñado. No fue ni siquiera de viva voz, como recibió el mensaje de la Virgen María, de viva voz. José fue en un sueño. Y casi que los dos personajes se parecen, porque José, el anterior, el que era hijo de Jacob, de las 12 tribus, también era soñador. Solo que aquel soñaba e interpretaba los sueños. Pero este José no interpretaba los sueños. Él hacía caso lo que
lo que el ángel le habló en sueños. Y de esa manera él pudo comprender de que la Virgen María no estaba embarazada por un humano, sino que por obra de Dios. Y siendo así, de que él se da cuenta de que este hijo no es de un humano, sino que de un Dios, de Dios. No de un Dios, sino que de Dios, Dios Todopoderoso, del que él cree, del que él tiene fe. ¿Cómo es posible de que vengan a hablar barrabasada los protestantes diciendo de que José se acostó con la Virgen María? Eso no es cierto. José sabía las Escrituras, amaba a Dios Todopoderoso, y más sabiendo de que ese hijo era de Dios Todopoderoso, no podía hacer eso, acostarse con la Virgen María, jamás. Por eso dice la Escritura que José era un hombre justo. Aquí dice, José su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. ¿Por qué pensó dejarla en secreto? Porque la ley era dura. La mujer no valía nada. La mujer valía a la par de un hombre. Si no estaba junto a un hombre, no valía la mujer. Era un cero a la izquierda. Entonces, si él la difamaba, a ella la mataban a piedras. Pero si él la dejaba, como estaba pensando dejarla en secreto, pues la gente nomás iba a decir, miren qué malo José, la embarazó y se fue. Pero no iba a pasar más, no iba a pasar nada. A ella le iban a librar la vida. Iba a ser culpable José, pero no le iban a matar a piedras. Por eso él, siendo un hombre justo, prefirió dejarla en secreto. Pero allí fue cuando actuó Dios y le mandó un ángel para hablarle en sueños de que aceptara lo que la Virgen María tenía en su vientre, que no era cosa humana, sino cosa divina. Y por eso le dice, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Aquí está, por obra del Espíritu Santo. Cuando los protestantes dicen que no es posible de que ella haya quedado virgen cuando tuvo el niño, pues ¿cómo entró el niño? Por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo salió? Con dolor, pero por obra del Espíritu Santo. Como cuando el sol traspasa el cristal. Así entró, así salió. Ella siguió siendo virgen, porque el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, dice de que una joven iba a dar a luz un hijo. Y esa joven, esa virgen, iba a seguir siendo virgen. Y la virgen dará a luz un hijo. La virgen está embarazada, está encinta y dará a luz, y la virgen dará a luz un hijo. Lo repite, y la virgen está encinta y la virgen. No dice y que la mujer va a tener un hijo, no. Dice y la virgen. Cosa que los hermanitos protestantes no entienden. Pero cómo hablan mal de ella. Cómo la rechazan. Qué barbaridad. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa el nombre Jesús? Salvador. Aquí dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados, por eso se llamará Jesús. El profeta Isaías dijo, Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Hasta allí mismo lo dice, Dios con nosotros. Entonces, para los que dicen de que Jesús no es Dios, muy equivocados, porque allí dice el profeta, Dios con nosotros, Emmanuel. Así es. Y sí, hay muchas sectas protestantes que no creen que Jesucristo es Dios. Uno se equivoca al escucharlos decir, nuestro Salvador, palabras así, pero puras mentiras. Les preguntas que si ellos creen de que Jesús es Dios, ¿qué dicen? Que no. Y hay muchos. Están los testigos de Jehová, no creen que Jesús es Dios. Le cambiaron allí en San Juan capítulo 1, versículo 1, le cambiaron allí un Dios, con letras pequeñitas allí, Dios con letra pequeña, que eso significa un ídolo. Cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, dice lo correcto. Pero ellos le ponen, y el verbo era un Dios, como que fueran dos dioses. Ahí nos damos cuenta de que ellos no creen que Jesús sea Dios. Otros que no creen que Jesús es Dios, los de la luz del mundo, tampoco creen que Jesús es Dios. Esa gente dicen ellos, que nomás es el Salvador, el que murió en la cruz, simplemente, pero que no es Dios para ellos. Es más Dios para ellos el tal mentado apóstol al que tanto adoran ellos, al fundador de esa secta, que ahora es el nieto del fundador, el tal Naasón. Ese es el nieto del fundador de esa secta. Tenemos otros que tampoco creo que creen en Dios, en Jesucristo que es Dios. Los santos de los últimos días, los mormones, creen más en el libro de Mormón que en la Biblia. Ellos dicen que ese libro es igual que la Biblia, puras mentiras. Ellos dicen que se hacen llamar Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Pero qué raro, esa iglesia no tiene santos. Yo no conozco ninguna historia de algún santo de esa iglesia. La única iglesia que tiene santos es la iglesia católica, la iglesia auténtica, la iglesia universal, la iglesia fundada por Cristo. Y es la única. ¿Y cómo estos se hacen llamar Iglesia de los Santos de los Últimos Días? Ellos son mormones, nomás le cambiaron nombre. No creen en santos. ¿Cómo que se dejan llamar que son los santos de los últimos días? Y así sucesivamente, muchos protestantes no creen que Jesucristo es Dios. Y si no creen en Jesucristo que es Dios, muy equivocados. Porque Dios Padre dijo, escúchenlo a Él, a Jesús, porque Él es su Hijo. Y es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como riesgos de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Pueblos nuevos y frenos